Eh, Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. La vez anterior habíamos llegado hasta, si mal no recuerdo, la notificación de la demanda, ¿sí? Cuando la notificación, nosotros habíamos dicho que existía la posibilidad que la demanda se notifique electrónicamente, que es cuando el demandado tiene el domicilio en el registro de domicilios electrónicos, inscripto en el registro de domicilios electrónicos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, o cuando el demandado había constituido domicilio electrónico en la etapa de la mediación. De lo contrario, la notificación de la demanda es en formato papel. Durante siempre, hasta hace un año y medio más o menos, la demanda debía ir acompañada de la notificación de la cédula, la notificación de la demanda debía ir acompañada de copias de la demanda y de la documentación acompañada de la demanda. Sin embargo, existe la posibilidad que mejor dicho, esto en realidad se suprimió, esta exigencia, mediante una acordada a fines del año 2020, en la cual se dispuso que la cédula de notificación de la demanda podía ir acompañada de, o mejor dicho, no, tiene inserto un link o un código QR en el cual ingresando el que recibe, el destinatario de la cédula de notificación, puede acceder a la demanda de la documentación. Para eso la demanda de la documentación tiene que estar debidamente y totalmente digitalizada, ¿sí? Y subida a la mesa de entrada virtual. Entonces, en vez de ir el oficial notificador con la cédula de notificación, con un montón de papel abrochado, que era la demanda de la documentación, va a ir con la cédula sola, ¿sí? Un solo papel, y va a dejarle al demandado un solo papel, la cédula de notificación, pero el demandado puede ingresar al link que tiene que contener esa cédula, del código QR que tiene que contener esa cédula, y puede acceder a la documentación, a la demanda de la documentación. Pero antes de esto, pues me parece, yo estoy tratando de hacer memoria hasta dónde habíamos llegado hasta el contenido de la demanda, habíamos terminado con el contenido de la demanda. La demanda se presentaba, dijimos, en la Receptoría General de Expedientes. La Receptoría General de Expedientes remitía la demanda al juzgado que haya sido sorteado. Si hubo una mediación, el juzgado ya había sido sorteado cuando se inició la mediación, de lo contrario, van a sortearlo en ese momento, cuando se interpone la demanda, y envía las actuaciones al juzgado que haya sido sorteado. Una vez que el juzgado recibe las actuaciones, recibe la demanda, en forma virtual, siempre, ya no más en papel. Antes iba un empleado con la demanda que ustedes habían presentado y la llevaba al juzgado. Ya no es más así. Ahora se migra el archivo virtual al juzgado que haya sido sorteado. El juzgado lo que va a hacer es examinar que se cumplan los requisitos del artículo 330. También el juez va a examinar que la demanda que el proceso sea de su competencia. Este es el momento para declararse incompetente, el juez. Y también va a examinar que la pretensión no sea improponible. ¿Cuándo es improponible? Es improponible cuando los hechos afirmados, aun cuando se probara que fueran ciertos, van a llevar a una sentencia que rechace la pretensión. Es decir, el juez sabe a priori, de antemano, sin haber ni siquiera escuchado de la contraparte, que no va a hacer lugar a ese reclamo, no va a hacer lugar a esa pretensión, ¿sí?
O también cuando la pretensión tiene un objeto que no es lícito, ¿sí? No hay manera que el juez le haga lugar a esa pretensión, aun cuando la parte actora pruebe todos los hechos que están afirmados en la demanda. Estas son las denominadas demandas improponibles, ¿sí? En ese caso, y por aplicación del artículo 336, el juez puede realizar lo que se denomina el rechazo in limine. El rechazo in limine significa el rechazo sin correr traslado de la demanda, ab initio. Es decir, ni siquiera los dejó transitar todo el proceso. Si el juez sabe de antemano que no va a hacer lugar a la pretensión deducida y que está incluida en la demanda, no tiene sentido, por una razón elemental de economía procesal, que los deje transitar todo un proceso donde ya de movida sabe que les va a decir que no. Es decir, y que los deje transitar todo un proceso que va a durar 2 años, 3 años, con todo un dispendio de tiempo y de dinero para la parte actora, para la parte demandada y para el Estado, para terminar dictando una sentencia donde le va a decir, no tenés razón, no rechazo la pretensión. ¿Sí? Pero esto tiene que ser muy claro y tiene que el juez estar convencido que esto va a ser así de acuerdo a las normas legales aplicables. Ustedes me dirán, ¿y cuándo puede ocurrir esto? Si revisamos algunos precedentes de la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en relación a la improponibilidad objetiva de una demanda, en realidad de una pretensión, nos encontramos con un precedente, por ejemplo, que es Fernández José Luis con Ciuro de Castelo, Ciuro con C, Castello con doble L, Castellio, que era un proceso en el cual se promovía la revisión de la cosa juzgada, ¿sí? La revisión de cosa juzgada es una acción que no está legislada en el Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires, tampoco en el de Nación. Sí está mencionada, pero mencionada solamente respecto al plazo de prescripción en el Código Civil y Comercial, pero esto inclusive era anterior al Código Civil y Comercial, es decir, anterior al 2015. Y es un proceso en el cual en realidad el proceso es igual, es al revés, es Ciuro de Castelo con Fernández. Había un juicio laboral que era Fernández contra Ciuro de Castelo, donde el señor Fernández a su demandada, Ciuro de Castelo, le había ganado un juicio laboral, que tramitaba en Mar del Plata. En la sentencia se había aplicado una determinada tasa de interés y posteriormente, cuando la sentencia ya estaba firme, la Suprema Corte cambió el criterio, la doctrina legal respecto de las tasas de interés y entonces Ciuro de Castelo pidió una revisión de la cosa juzgada como consecuencia del cambio jurisprudencial posterior a que la sentencia había quedado firme. Eso no es motivo de revisión de cosa juzgada. Para que ustedes entiendan, la revisión de la cosa juzgada procede cuando hay cosa juzgada fraudulenta o irrita, ¿sí? Es decir, tiene que haber habido una irregularidad en el dictado de la sentencia, ya sea porque fue obtenida por ejemplo, cohecho, ¿sí? O porque la cosa juzgada es irrita, es decir, no tiene el más absoluto fundamento legal. Ahora, no era el supuesto. El supuesto era, o el fundamento de la demanda de revisión de cosas juzgadas, era la de que se había cambiado posteriormente la jurisprudencia, posteriormente a que la sentencia había quedado firme. El tribunal donde había caído radicada esta demanda rechazó la demanda in limine. ¿Por qué? Porque ya sabía de movida, ya leyendo la demanda, que no le iba a hacer lugar a la demanda. Claro, entonces, ¿qué sentido tiene dejarlo que transite todo un proceso para, sabiendo ya de antemano cuál va a ser el resultado? Se rechaza la demanda in limine, se va a la Corte por recurso ordinario, porque este era un tribunal de trabajo, instancia única, y la Corte lo ratifica con un fallo donde el voto del doctor Hitters es
casi una especie de elección de demanda de improponibilidad que objetiva de demandas. Otro supuesto, otro caso, es, acá no me acuerdo, como es un proceso de familia, y normalmente los procesos de familia no se mencionan las partes, sino solamente las iniciales. Era un caso donde antes en el Código Civil, el Código de Vélez, y las leyes complementarias, la ley de nombre 1848, el nombre podía ser asignado solamente al momento de escribir el nacimiento, o después si había que modificarlo cuando se tenga la mayoría de edad. Es decir, si a una persona le ponían un nombre, obviamente le ponían un nombre, no hay, no hay quien no tenga nombre, y por algún motivo quería modificar el nombre posteriormente, tenía que esperar a la mayoría de edad para hacerlo. Porque la ley lo decía. Si era razonable, no era razonable, no nos vamos a meter en eso. Pero la ley era muy clara. El momento de asignar el nombre es cuando se escribe el nacimiento, o si lo quieres modificar, tenés que esperar a la mayoría de edad. Esto era, repito, en el régimen anterior, ya no más. Una menor, representada por su padre, por su madre, la menor tenía, obviamente, el apellido paterno. El padre había sido un padre, el típico padre ausente, que la había visto cuando nació, no mucho tiempo después, y no tenía contacto con ella. Para la menor era casi una carga llevar el apellido del padre, con el cual no se consideraba identificada porque no tenía contacto con él, y de hecho muchos la llamaban por el apellido materno, pese a que no era su apellido en el documento y en el acta de nacimiento. Entonces, la menor, con 12, 13, 14 años, más o menos, se presenta en ese momento un tribunal no había juzgado de familia, sino que eran tribunales de instancia única, como los de trabajo, después se pasaron a ser juzgados de primera instancia de familia. Se presenta ante un tribunal de familia de Loma de Zamora y pide la modificación de su apellido y que le supriman el apellido del padre y le pongan el apellido de la madre. ¿Sí? Por todos estos motivos. Y el tribunal le dice, no podemos. ¿Por qué? Porque la ley dice que tenés que esperar la mayoría de edad. Le rechaza el límite la demanda. ¿Eh? Con recursos, como era tribunal, en esa época el fuero de familia tenía tribunal de instancia única, va con recurso extraordinario a la Suprema Corte de la provincia, la Suprema Corte le hace lugar por una cuestión de principio constitucional de identidad y aplicando la Convención Internacional de Derechos del Niño, que forma parte del bloque constitucional del artículo 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional. Entonces, eso es una norma que está por encima de una norma legal, ¿sí? Y en base a eso, modifica esta resolución. Pero, formalmente, era correcto el rechazo in limine, porque la ley, en principio, no lo permitía. Entonces, pero es decir, el razonamiento que hace el Tribunal de Familia es, aplicando la ley, no te voy a decir que sí, te voy a rechazar la pretensión. Está bien, tenés razón, me vas a probar todos los hechos, todo, pero la ley dice que no, que tenés que esperar a la mayoría de edad. Estos son supuestos, repito, excepcionales de rechazo in limine de la demanda. Ahora, si la demanda adolece de un defecto formal, que es otro caso que podría ser metido dentro de lo que es el rechazo in limine, en realidad no es un rechazo in limine, sino es que el juez señala cuál es el defecto formal, le falta alguno de los requisitos del 330. Se olvidó de la cosa demandada. ¿Sí? Y en ese caso, va a sacar un despacho que dice cumplido que sea con el artículo 3, el inciso 3 del artículo 330 se proveerá. ¿Sí? La parte actora presenta un escrito ampliando la demanda y cumplido eso, el juez ahí sí ya está en condiciones de dictar el primer despacho. La demanda puede ser ampliada, modificada, esto creo que lo hemos dicho la clase pasada, en cualquier momento antes de ser notificada. Es decir, yo interpongo una demanda en la receptoría de expedientes, es remitida al juzgado que haya sido sorteado, queda radicada. Y yo después la leo de vuelta más detenidamente, porque por ahí la terminé un poco a las apuradas,
Y me doy cuenta que me olvidé cosas. Siempre y cuando la demanda no esté notificada, yo puedo presentar un escrito ampliándola, modificándola, ¿sí? Puedo hacer lo que quiera con la demanda, ¿sí? Una vez que está notificada, ya la demanda no se toca. Lo que está escrito y lo que no está escrito no está escrito. Es decir, no puede modificar la parte actual a los términos en los cuales fue interpuesta la demanda y al mismo tiempo no puede, y tampoco puede suplir las omisiones, ¿sí? En las cuales haya incurrido. Esto una vez que esté notificada. Antes puede transformarla, puede ampliarla. Ya hablamos de la prueba documental el otro día, dijimos se acompaña con la demanda o se indica dónde está, es decir, se acompaña y se ofrece. Si la demanda respeta los requisitos del 330, es de la competencia del juez, el juez va a ordenar el traslado de la demanda. Es lo que dice el 337. ¿Sí? Presentada la demanda en la forma prescripta, ¿en qué forma prescripta? La del 330, se da traslado al demandado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué plazo se le da traslado? Esto depende del proceso. En el proceso ordinario el traslado es por 15 días, en el proceso sumario es por 10 días y en el sumarísimo es por 5. En Nación, el traslado por el proceso, en el caso del proceso ordinario es de 15 días y en el sumarísimo es también de 5 días. Si el demandado está domiciliado en la ciudad de Mar del Plata, quien va a diligenciar la cédula de notificaciones es el oficial notificador de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Mar del Plata. Si el demandado está domiciliado fuera del radio del juzgado, fuera de Mar del Plata, habrá que remitir la cédula a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones correspondientes, ¿sí? Para que el oficial notificador de ese lugar sea quien la diligencie. En el caso de las oficinas de mandamientos y notificaciones de la provincia de Buenos Aires, podemos mandarla electrónicamente, sin necesidad de dársela a alguien para que la lleve, imprimirle y dársela a alguien para que la lleve. En el caso de otros lugares del país, no. En ese caso, en otra jurisdicción, sí hay que imprimirla, el juez la va a firmar, mejor dicho, se envía. El juez la firma digitalmente, ustedes la firman digitalmente, se imprime y se presenta en la oficina de mandamientos y notificaciones del lugar donde viva, Buenos Aires, por ejemplo. ¿Sí? Que esto es lo que dice el 339. ¿Qué dice el 338? Se refiere a la notificación dentro del radio del juzgado, en nuestro caso en Mar del Plata. En ese caso va a ir el oficial notificador y esto solo en esta notificación, la notificación de la demanda. Si no encuentra al demandado, va a dejar aviso de que va a volver al día siguiente. Al día siguiente, si lo encuentra, le entrega la cédula, si no lo encuentra, devuelve la cédula sin, perdón, si al día siguiente no lo encuentra, pero lo atiende una persona, se la entrega a una persona de la casa, encargado, o oficina, si es en una oficina. ¿Sí? Repito, el del notificador tiene que ir a X calle y número, la que se les ocurra, llega, encuentra el domicilio, toca timbre. El demandado, supongamos que es Juan Carlos Pérez, toca timbre, lo tiene una persona y dice, Juan Carlos Pérez, sí, soy yo. Le entrega la cédula. ¿Sí? Juan Carlos puede firmar o no al pie el informe que hace el notificador, poniendo que lo notificó. Puede hacerlo o no puede hacerlo. Segundo supuesto, va al domicilio, lo encuentra al domicilio, toca timbre, lo atiende una persona y le dice, Juan Carlos Pérez vive acá, sí, pero no está en este momento. ¿Usted quién es? Familiar. Bueno, yo dejo aviso que voy a volver mañana a notificarlo. Al día siguiente vuelve, si lo encuentra, le entrega la cédula, y si no lo encuentra, se lo entrega a la persona que lo atienda. ¿Sí? Que es lo que dice, si no lo encuentra, va a proceder en la forma del 141. Persona de la casa
oficina o encargado. Tercer supuesto. Va al domicilio, encuentra el domicilio, toca timbre, lo atiende una persona que dice, no vive acá. ¿Lo conoce? No, no lo conozco. O sí, pero vivía antes, se mudó. No vive acá. El notificador devuelve la cédula sin notificar. En ese caso, la parte actora va a tener que averiguar cuál es el domicilio para poder notificar. Otro supuesto es que el notificador concurre al domicilio, toca timbre y no lo atiende nadie. En ese caso, devuelve la cédula sin notificar, sin diligenciar. Ustedes me dirán, bueno, ¿y la parte actora ahí qué hace para poder notificarlo? Bueno, opción 1, averiguar cuál es el domicilio. ¿Sí? Ahora, si se encuentra con que el domicilio del demandado es ese lugar, y lo que ocurrió es que el notificador cuando fue, el domicilio estaba cerrado, no había nadie, lo cual es usual, es decir, por ahí en el horario, el notificador normalmente va en un horario diurno, ¿no? Entre las 9 de la mañana y 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde como mucho. En muchas casas es el domicilio donde todos están trabajando, en el colegio, o en los estudios, en la facultad. Entonces, hoy no hay nadie. Entonces, por más que vaya todos los días, nunca va a encontrar a nadie. Fin de semana obviamente no van. Entonces, en ese caso, ustedes, abogados de parte actora, si se cercioran que ese es el domicilio, pueden manifestarle al juez que lo denuncian bajo responsabilidad, bajo su responsabilidad. ¿Qué significa eso? Se hacen responsables por las consecuencias que esa notificación traiga si la notificación fuera en un domicilio equivocado y por lo tanto nula. ¿Sí? Se lo manifiestan al juez y el juez ordena una nueva cédula bajo responsabilidad. Vuelve el notificador con la cédula, toca timbre, está cerrado, deja el aviso, al día siguiente toca timbre, está cerrado, deja la cédula en la puerta de acceso. En la medida que pueda, trabada en la puerta, en el buzón. ¿Está claro? Así funciona el domicilio denunciado bajo responsabilidad. Pero ojo, la parte actora se está haciendo cargo de las consecuencias que traiga la notificación en ese domicilio. Porque cuando decimos bajo responsabilidad, ¿responsabilidad de quién? De la parte actora. Otro supuesto es que el notificador vaya y el domicilio no existe. Puede ser que no exista porque no hay nada, hay un baldío, o puede ser que no exista designado en forma precisa porque hay una casa, supongamos que el domicilio que ustedes consignaron en la cédula de notificación es Hipólito Yrigoyen 1876. Y el notificador va y se encuentra con que hay una casa con el frente 1870, hay otra casa sin número, y hay otra casa con el frente que dice 1888. Evidentemente, la que ustedes quieren notificar, 1876, es la que está en el medio. Pero si no está el número, el notificador no diligencia la cédula. Y Pero es va a muy ser común en la chapa municipal. exactamente. Y a tal Hacen eso. lugar, si está el baldío, dice, no, no hay nada, hay un baldío, no existe en el domicilio. Pero de lo contrario dice, indica, hay una vivienda entre 1870 y 1888, pero no siendo preciso el domicilio, lo devuelvo sin Hay que hacer una vista de zona para ver, sacarle una foto al lugar para que corroboren. exactamente. En ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es pedir una nueva cédula describiendo el domicilio, indicando, viviendo curvada entre tal número y tal número, en tal calle, a tal altura, de mano par o mano impar,
y también acompañando una foto, o un plano, o un croquis, cualquiera de las opciones, o todas las opciones, ¿sí? Siempre el consejo es ser lo más específico posible, ¿sí? El plazo por el cual se corre el traslado de la demanda, seguimos con el articulado, 340, se amplía por razón de la distancia, a razón de un día cada 200 kilómetros o fracción mayor de 100. Si el demandado vive en Buenos Aires, el traslado va a ser por el plazo que corresponda más 2 días más. Es un proceso ordinario de 15 y 17 días, porque son 400 kilómetros, un día para cada uno de los 200 kilómetros. ¿Qué ocurre si el demandado no tiene un domicilio conocido? Si el domicilio es incierto, 341, al demandado se lo van a notificar por edictos publicados por 2 días en el boletín oficial y en el diario o periódico del último domicilio real, ¿sí? Que tenga. En su defecto, del último domicilio, un periódico del domicilio del lugar donde tramita el proceso. Pero la primera opción es un diario o periódico del domicilio real, último domicilio real conocido, el del documento, ¿sí? El del registro civil, ¿sí? Ahora bien, los jueces no ordenan ante el primer fracaso de una notificación, que vuelve la cédula porque no vive más ahí o nunca vivió o no lo conocen, si ustedes pido que lo notifiquen mediante edicto, el juez va a decir, momentito. Antes de ordenar la publicación por edicto, vamos a agotar todas las diligencias necesarias para poder establecer cuál es el domicilio del demandado. Va a pedir un informe al juzgado federal, a la Cámara Nacional Electoral, cuál es el último domicilio en el último padrón, al registro civil y capacidad de las personas, cuál es el último domicilio que tiene registrado, el registro civil, el documento. Va a veces a pedir, a liberar un oficio a la seccional o comisaría de policía correspondiente al domicilio a los efectos de que el personal del servicio de calle se constituya en el último domicilio conocido para que pregunte quiénes están viviendo ahí. Y después, si fracasan todas estas gestiones, ahí recién va a ordenar la notificación mediante edictos, como última solución. Obviamente, el demandado no va a ver el edicto. Sería realmente una casualidad muy grande. Entonces, entonces el juez lo que va a hacer, una vez vencido el plazo para contestar la demanda, de acuerdo al proceso que se trate, va a remitir las actuaciones al juez, al defensor oficial con competencia civil, ¿sí? Ustedes habrán oído en algún momento la expresión que ya no existe más, por lo menos en la ley de la provincia de Buenos Aires, defensor de pobres y ausentes. ¿Por qué? Antes estaba en la ley 5827. El defensor con competencia civil es se lo llamaba defensor de pobres y ausentes, porque los pobres son los carentes de recursos y los ausentes son las personas cuya identidad o domicilio se desconoce. Entonces, para garantizar el derecho de defensa del demandado, cuyo domicilio se desconoce, el juez, pese a que no ha comparecido al proceso, estando debidamente citado por edictos, va a enviar las actuaciones al defensor oficial para que conteste la demanda. Ustedes dirán, ¿y cómo va a contestar la demanda si ni siquiera le vio la cara al demandado? Bueno, con los antecedentes de la demanda ensayará una respuesta, pero vamos a ver hoy que inclusive el defensor oficial está relevado de la carga de negar hechos y documentación porque no le consta al personal de
Una vez que el demandado está notificado de la demanda, tiene, y yo nuevamente, perdón si soy reiterativo, lamento que esta clase no sea presencial, porque se pierde muchísimo el contenido. Al demandado se le abren una serie de opciones. ¿Qué es lo que puede hacer? La opción 1 es que el demandado comparezca al proceso y se defienda. Es decir, opción 1 es comparece y contesta la demanda con o sin la oposición de excepciones previas, que vamos a ver ahora cuáles son, qué son y cuáles son. La opción 2 es que comparezca, conteste la demanda, es decir, se defienda, y además deduzca una o más pretensiones contra el actor. Es decir, también reclama. Esto se llama reconvención. La opción 3 es que el demandado comparezca y en lugar de defenderse, reconozca la procedencia, la reconozca total o parcialmente, la procedencia de la pretensión deducida por la parte actora. Es decir, admita la pretensión. Acá estamos en presencia del allanamiento. La cuarta opción es que el demandado no comparezca. Y en ese caso podrá ser declarado en rebeldía. Lo que vamos a hacer es empezar a desandar cada uno de estos supuestos. ¿Sí? Son las actitudes que puede tomar el demandado, que puede adoptar el demandado ante la notificación de la demanda. La primera opción es que el demandado pueda defenderse, pueda comparecer. Cuando decimos comparecer es presentarse por escrito con mediante el patrocinio de un abogado o mediante un abogado apoderado. ¿Sí? Comparece y se defiende, es el primer supuesto. Hay dos tipos de defensas. Las defensas que atacan el derecho sustancial invocado en la demanda y los hechos, la veracidad de los hechos afirmados en la demanda. Es decir, las defensas que tienen que ver con la cuestión de fondo, el derecho de fondo introducido por la parte actora. Por ejemplo, si fuera una demanda de incumplimiento de contrato, todas aquellas defensas que tengan que ver con si existió o no existió el contrato, cómo se desarrolló la relación contractual, si como consecuencia de la ruptura contractual hubo o no daños reclamados por la parte actora. Esas son las denominadas defensas que tienen que ver con el fondo de la cuestión, con el derecho de fondo, con el derecho sustancial. En el caso de un juicio de daños y perjuicios originado en un accidente de tránsito, si existió o no existió el accidente de tránsito, cómo fue el accidente de tránsito, ¿sí? Cuál fue la mecánica del hecho, cómo son o la procedencia o no de los daños reclamados por la parte actora. Esas son las denominadas defensas, entre comillas, sustanciales. Pero además, todas esas defensas van a estar en la contestación de demanda, en el escrito de contestación de demanda. Pero además, el demandado puede oponer defensas que tengan que ver con o que ataquen a la falta de presupuestos procesales. Y acá nos metemos y incorporamos o tiramos sobre la mesa otro concepto que es el de presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son
aquellos extremos que tienen que concurrir para que se inicie y se desarrolle válidamente un proceso. Y que hacen a que se pueda iniciar y desarrollar en realidad ese proceso, pueda constituirse ese proceso. Un proceso tiene que ser, por ejemplo, ante un juez que tiene que desarrollarse, ante un juez que sea competente, tiene que reclamarse un derecho que esté vigente, quien invoca una representación de un tercero tiene que acreditarla, las partes tienen que tener capacidad procesal, es decir, capacidad para actuar personalmente en el proceso, o para desarrollar actos procesales válidos en el proceso. Parte que reclama tiene que tener legitimación tiene que ser la titular del derecho reclamado. La parte contra quien se reclama tiene que ser también sujeto de la relación jurídica invocada en la demanda. Eso tiene que ver con la legitimación, activa y pasiva respectivamente. Estos son los presupuestos procesales. Cuando falta, no tiene que haber habido otro proceso anterior por el mismo sujeto, objeto y causa. Cuando falta alguno de estos presupuestos procesales, el demandado puede oponer defensas específicas que son más bien de corte formal, procesal, que son las denominadas excepciones previas que están a partir del artículo 344. El artículo 344 empieza a regular estas defensas, también llamadas de previo y especial pronunciamiento. ¿Por qué? Porque son defensas que opone el demandado, mediante las cuales señala la ausencia o falta de uno o más presupuestos procesales que demoran el proceso o que tienen por efecto extinguir el proceso. Lo cual ya le señala que hay dos tipos de excepciones. Las excepciones dilatorias, que son aquellas que, si prosperan, lo que provocan es una demora en el proceso, por eso son dilatorias, dilatan el proceso, y las excepciones perentorias, perimen el proceso, lo terminan si progresan. Cuando la vayamos viendo, vamos a señalar a qué clase pertenecen cada una de ellas. Las excepciones también se las denomina de previo y especial pronunciamiento, o simplemente el código las llama excepciones previas. ¿Por qué previas? Porque en principio, digo en principio porque hay un par de excepciones que vamos a ver, las excepciones previas se resuelven antes de la sentencia definitiva. Y son de previo y especial pronunciamiento porque se resuelven, o deberían resolverse siempre, no siempre ocurre, mediante una sentencia diferenciada de la sentencia definitiva respecto a la pretensión principal. Entonces son previas porque se resuelven antes, ¿sí?, de la sentencia definitiva. ¿Cuál es el plazo para oponer las excepciones previas? Y presten mucha atención a esto. La respuesta es depende. Provincia de Buenos Aires. En el proceso ordinario, fíjese el 344, dice que en el primer párrafo, en la última parte, dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda de reconversión. Es decir que, Provincia de Buenos Aires, proceso ordinario, de los 15 días que tiene el demandado para contestar la demanda, dentro de los primeros 10 puede oponer excepciones. Con lo cual, en el proceso ordinario, y solo en el proceso ordinario en la provincia de Buenos Aires, la oposición de excepciones podría ser en un escrito por separado de la contestación de demanda. O sea, el demandado opone excepciones el día 8 y contesta demanda el día 14. ¿Es esto práctico? La verdad que no tendría mucho sentido, pero existe la posibilidad, ¿sí?, de que esto pudiera llegar a ocurrir. Válidamente, oportunamente,
¿Cuáles son las, en el proceso sumario, en la provincia de Buenos Aires, las excepciones que dice el 484 se deducen con la misma contestación de demanda, en el plazo de 10 días y conjuntamente con la contestación de demanda. Conjuntamente es interpretado como en el mismo escrito, ¿sí? De contestación de demanda. En el sumarísimo, en la provincia de Buenos Aires, no hay excepciones previas. Nación, se oponen excepciones dentro del plazo de 15 días conjuntamente con la contestación de demanda. Hay una discusión del conjuntamente si es en el mismo escrito o puede ser en dos escritos separados al mismo tiempo. Y en el sumarísimo nación, sumarísimo no hay excepciones previas. ¿Cuáles son las excepciones previas? Las excepciones previas son, primero el 344 menciona una, que es la de prescripción. La de prescripción, ojo, porque en cuanto a la oportunidad, el Código Civil y Comercial, es decir, ley de fondo, legislando una cuestión de forma, establece que puede ser deducida en la contestación de demanda. ¿Sí? Con lo cual hay un poco una contraposición para la provincia de Buenos Aires, no para la Nación, entre lo que dice el Código de Provincia y el Código de Nación. La excepción de prescripción es cuando el derecho, ustedes ya vieron Civil 1, o Civil Parte General, el derecho reclamado no está vigente, porque operó la prescripción liberatoria. ¿Sí? La excepción, si progresa, es perentoria, porque obviamente extingue el proceso. Ahora, el problema que a veces trae la excepción de prescripción y que plantea el 344, y fíjense, leanlo con atención, es que si depende de prueba, se va a postergar su decisión al momento de dictar sentencia definitiva. Es decir, ya no va a ser previa. ¿Sí? Sí va a ser previa porque en la sentencia va a tener que primero resolverse la excepción y después resolverse toda la cuestión de fondo. Pero el supuesto sería así. Al demandado le notifican la demanda, el demandado advierte que el derecho reclamado está prescripto, opone excepción de prescripción. Usted me dirá, bueno, saber si un derecho está prescripto o no está prescripto sería una cuestión de hacer matemática, porque de la fecha de derecho contamos el plazo de prescripción y vemos cuándo se interpuso la demanda. Bueno, pero a veces hubo alguna circunstancia que puede haber operado como suspensiva del plazo de prescripción, por ejemplo, una intimación. Entonces, supongamos que el demandado, el plazo de prescripción era 3 años. La demanda está presentada a los 3 años y 2 meses. El demandado opone excepción de prescripción. Y el actor dice, sí, está bien, pero yo le mandé una carta de documento que estoy acompañando en este acto, en la cual lo intimé, y esa carta de documento es suspensiva del plazo de prescripción por el plazo de 6 meses. O sea que la prescripción no se operaba a los 3 años, sino a los 3 años y 6 meses. Si yo le interpuse a los 3 años y 2 meses, estoy dentro del plazo. Corrido traslado al demandado de la autenticidad de esa carta de documento, el demandado dice, desconozco la autenticidad de la carta de documento. Hay que probarlo mediante oficio al correo oficial o privado en el cual se haya liberado la carta de documento. Esa es una cuestión de prueba. En ese caso, el juez no resuelve ahora la excepción de prescripción, sino que pospone la decisión para el momento de dictar sentencia. Lo cual nos lleva a esta situación, y es que es posible que transitemos todo un proceso, 3 años, 4 años, en el cual además discutimos y probamos todas las cuestiones de fondo, y cuando llega el momento de dictar sentencia, el juez dice, no, la verdad es que el derecho estaba prescripto. Con lo cual la parte dice, ¿por qué no me lo dijiste 3 años y medio atrás? ¿Sí? Entonces fue un dispendio jurisdiccional inútil. Esto es algo que debería modificarse, pero está previsto en la ley, hoy por hoy. ¿Sí? Otra de las excepciones, las restantes excepciones aparecen en el artículo 345, bueno, en el 346 también. El 345 menciona la incompetencia. Incompetencia es cuando
el proceso tramita ante un juez que no es el que es competente para intervenir de acuerdo a las normas aplicables al caso, artículo 5, o sea, Reglamento 2827. La excepción es dilatoria. ¿Por qué es dilatoria? La excepción es dilatoria porque si prospera, el proceso continúa con otro juez, pero continúa, ¿sí? En otro juzgado, pero continúa. La segunda, falta de personería o de capacidad civil para estar en juicio. En realidad son dos. Falta de personería, el demandante, el demandado, sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio. En realidad son dos, la falta de personería y la falta de capacidad civil para estar en juicio. La falta de personería es cuando la parte actora invoca una representación, o quien se presenta, representación de la parte actora, invoca una representación que no justifica. Por ejemplo, supongamos que la parte actora es una sociedad anónima que la representa su presidente. El presidente se presenta Carlos Alberto López en calidad de presidente, nombre y representación por ser presidente de Árboles Verdes Sociedad Anónima. Pero no acredita, no acompaña ninguna documentación que acredite que es el presidente de Árboles Verdes Sociedad Anónima. Entonces el demandado recibe la demanda y dice, acá la firma Carlos Alberto López, que dice que es el presidente de Árboles Verdes Sociedad Anónima, pero yo qué sé si es el presidente, si no acompaña nada. Él tendría que haber acompañado el estatuto y el acta de asamblea, de la última asamblea que lo designó como presidente, y por lo tanto que acredita que tiene el mandato vigente. El estatuto para saber cuándo se renuevan autoridades, cada 2 años, por ejemplo. Y la asamblea, la última asamblea, que es si trae una asamblea de hace 5 años tampoco sirve, que de hace 1 año, que demuestra que donde lo designaron por 2 años, por lo tanto tiene el mandato vigente. Esas dos cosas tienen que traer. No están acompañadas a la demanda. Entonces, el demandado va a oponer excepción de falta de personería. En este inciso también está la falta de capacidad civil para estar en juicio. Acá es al revés, y es otro supuesto. La capacidad civil para estar en juicio es la capacidad procesal, no sé si ya llegaron a la bolilla de parte. Es decir, la capacidad de desarrollar, de realizar actos procesales válidamente de forma personal, por sí mismo. Es decir, equivalente a la capacidad de hecho o de ejercicio, como se lo llama ahora en el Código Civil y Comercial, para los actos jurídicos civiles, ¿no? Supongamos que la demanda la firma un menor de 12 años. ¿Sí? Entonces, va a plantear esta excepción el demandado y es dilatoria, las dos son dilatorias. ¿Por qué? En el primer caso, ¿cómo se subsana? Se subsana acompañando el instrumento correspondiente que acredite la representación. De lo contrario, sí, si no lo acompaña, termina el proceso, se archivan las actuaciones. Y en el segundo caso, ratificando los representantes legales del menor, o del incapaz que fuere, los actos realizados por el incapaz. ¿Está claro? En una presentación donde, en el caso, por ejemplo, los padres del menor, dice, ratifican todos los actos realizados por el menor, ya está, el proceso continúa, con el menor representado por los padres. ¿Sí? 3. Y en defecto, y en defecto de los representantes legales, porque no están, porque fallecieron o no son incapaces, lo representará directamente el asesor del Ministerio Público Popular, el asesor incapaz. La 3, falta de legitimación en el actor o en el demandado. ¿Qué es la legitimación? La legitimación es la coincidencia entre los sujetos de la relación jurídica procesal y los sujetos de la relación jurídica de fondo. Es decir, quien aparece deduciendo una pretensión tiene que ser quien a priori es el titular del derecho. Recuerden de que la pretensión civil es esencialmente privada, ¿sí? Solamente este esquema viene a quebrarse un poquito con los procesos colectivos que vamos a ver más adelante, pero la pretensión civil es privada.
¿Y contra quién voy a poder ir? Y contra quienes son los otros sujetos de la relación jurídica sustancial, no contra cualquiera. Es decir, si es un juicio por incumplimiento de contrato, ¿contra quién voy a dirigirla? ¿A quién voy a dirigir la demanda? ¿A quién voy a demandar? Y a las otras partes contratantes. ¿Mm? Si es un juicio de daños y perjuicios originado en un accidente de tránsito, ¿quién va a reclamar? Y el titular del vehículo o usuario del vehículo que fue dañado, la persona que sufrió las lesiones, ¿sí? O los eh, herederos de la persona que haya resultado fallecida, ¿sí? ¿Contra quién? Contra el que intervino en el hecho, contra el titular responsable o beneficiario del vehículo que ocasionó intervino en el hecho, ¿sí? Contra la aseguradora, si está en garantía. Esos son los legitimados pasivos, ¿sí? En el primer caso, los legitimados activos. Si quien aparece deduciendo una demanda no es el titular del derecho reclamado, el demandado va a levantar la voz y decir, señor juez, acá falta un presupuesto procesal, que es la legitimación activa. El que reclama es uno que no tiene nada que ver en este asunto. No es el titular del derecho reclamado. O, si planteara la falta de legitimación pasiva, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Sí? No era el que manejaba, no soy el dueño del auto, no tengo nada que ver. ¿Sí? Soy absolutamente ajeno. O, en un caso de incumplimiento de contrato, no tengo nada que ver, no soy sujeto de esta relación contractual. ¿Sí? En un caso de desalojo, no soy la persona que está ocupando ese inmueble. ¿Sí? Estamos hablando siempre de legitimación pasiva. Esa es la falta de legitimación. La falta de legitimación es perentoria, porque no podemos continuar un proceso cuando el que reclama no es el que está legitimado para hacerlo o contra quien no es el legitimado pasivo. Ahora, se va a resolver como previa, fíjense el inciso 3, solo si fuera manifiesta. Si no es manifiesta, es decir, ¿y cuándo es manifiesta? Cuando no depende de prueba. Cuando es bien clarita, palmaria, grosera, ostensible. Ahora, si depende de prueba, determinar si hay falta o no de legitimación activo-pasiva, y le diría que en el 99% de los casos depende de prueba, se difiere su tratamiento para el momento de dictar sentencia. Esto es lo que dice el inciso 3 del 345. En la práctica profesional, los jueces, ante la menor duda, difieren el tratamiento de la falta de legitimación por el momento de dictar sentencia. Con lo cual, nuevamente, tenemos este problema. El demandado plantea la falta de legitimación, activa o pasiva. El juez dice, y como no es manifiesta, de eso yo no lo voy a resolver ahora. Lo voy a resolver cuando dicte sentencia definitiva. Mientras tanto, seguimos con el juicio. Sigue con el juicio. Gastan tiempo y dinero en toda la actividad probatoria sobre la cuestión principal. ¿Sí? Llega el momento de dictar sentencia dentro de 5 años. El juez se pone a dictar sentencia y dice, no, la verdad que no tenía legitimación activa. Ya está. Y no hace falta que trate todas las demás cuestiones porque no tenía legitimación. Hago el igual a la falta de legitimación activa. Con lo cual, nuevamente las partes van a decir, ¿y por qué no me lo dijo 5 años atrás? Y nos evitábamos todo este proceso, al divino botón. ¿Sí? Reclamando algo que no podía reclamarse. La 4, la 6 y la 7. Inciso 4, 6 y 7. 4, 6 y 7 tienen en común algo, que es la existencia de otro proceso con los mismos sujetos, objetos y causas. Hay una regla que es la denominada triple identidad. Entre dos procesos existe triple identidad cuando coinciden los sujetos, el objeto, es decir, la pretensión, y la causa de la pretensión, los hechos, la relación jurídica que dan origen a la pretensión. Un contrato, un accidente de tránsito, la ocupación del inmueble.
Puede ser que ese proceso esté en trámite. El supuesto sería el siguiente. Al demandado, 2 años atrás, al demandado le notificaron una demanda y empezó a transitar todo un proceso. ¿Qué está tramitando? Está en el medio de la etapa probatoria, pongamos. O próximo a dictarse sentencia. Como ve que la parte actora que en el proceso hay cosas que no le han salido bien porque se han hecho mal, la demanda ve que no está bien planteada, el abogado omitió ofrecer algunas pruebas en la etapa probatoria y producir pruebas, hay pruebas que se las declaraban negligentes o caducas, las perdió, no tiene buena expectativa respecto de cómo va a salir la sentencia. Entonces, ¿qué hace? Otro abogado no le dice nada e inicia nuevamente la demanda. Otra vez le notifican al demandado. El demandado dice, pero me están cargando, es un chiste. Si ya está este proceso, ya me notificaron una demanda por este mismo hecho. ¿Sí? Hay un proceso pendiente, una litis pendiente. Por eso la excepción se llama de litis pendencia. Cuando hay un proceso entre los mismos sujetos, objeto y causa, que todavía no tiene sentencia firme. Ahora, también existe la posibilidad que esta coincidencia no sea total, sino que sea parcial. ¿Sí? Obviamente que si es total, el efecto que tiene es que es perentoria. Si es parcial la coincidencia, esto, fíjense, y nos vamos para algo que ya vimos, 190, puede dar lugar a una acumulación de proceso. Entonces, si es parcial, lo que se plantea es una acumulación de procesos. Fíjense, el 190 dice, la acumulación puede plantearse por vía de excepción de litipendencia. Puede ser que coincidan los sujetos, coincida la causa, pero no la pretensión. O puede ser que los sujetos estén invertidos los roles. En uno es actor, el que es actor es demandado y viceversa. El que es actor en uno es demandado en otro y viceversa. Imagínense el siguiente supuesto. Yo soy locatario y resulta que pactamos una forma de reajuste de los alquileres en el contrato y resulta que no nos pusimos de acuerdo, ¿sí? En cuál es el resultado, cómo llevarla a cabo en concreto y cuál es el resultado. O pactamos el alquiler en dólares y el locador quiere los dólares billete y yo quiero darle los dólares a cotización oficial. O el locador quiere los dólares a cotización blue y yo le quiero dar los dólares a cotización oficial. Entonces, ¿qué hago? Como no nos ponemos de acuerdo en cuánto es el alquiler, el precio del alquiler mensual, yo locatario, para no caer en mora, se los consigno judicialmente. Para los que se dieron obligaciones, vieron pago por consignación. ¿Sí? Los consigno, los deposito judicialmente. Inicio un juicio de pago por consignación. Y a partir de ahí, en vez de dárselos en la mano o depositárselos en la cuenta, se los deposito judicialmente. El locador lo que hace es decir, no me está pagando los alquileres,
Antes venía todos los meses a mi casa y me los daba en la mano, o me los depositaba en la cuenta. Yo hace 3 meses que no lo veo. No recibo un peso. Entonces lo que hago es iniciar un juicio de desalojo por falta de pago. ¿Sí? Entonces, me notifican la demanda de desalojo y entonces yo lo que voy a decir demandado, voy a decir, un momentito, acá hay un juicio de pago por consignación. Lo que se resuelva en un lado tiene incidencia en el otro. No coinciden las pretensiones. En una es consignación y en otra es desalojo. Pero sí coincide la causa, si no coincide el objeto, sí coincide la causa, que es el contrato de alquiler, y sí coinciden los sujetos, que son las mismas partes, aunque con roles invertidos. Entonces, lo que planteo, por vía de la independencia, es la acumulación de procesos. Pero, en este caso, no va a ser perentoria, va a ser dilatoria, porque los dos procesos van a continuar acumulados, y después el juez tendrá que dictar sentencia única para evitar sentencias contradictorias, como vimos en su momento cuando vimos acumulación de procesos. ¿Sí? Pero la lista y pendencia, para que sea perentoria, tiene que haber la triple identidad exacta, tiene que ser iguales. Lo mismo para la cosa juzgada, con la diferencia que en la cosa juzgada hay un proceso que es o exactamente igual, o un proceso donde coinciden dos elementos. Eso se llama conexidad, cuando no coinciden los tres elementos, coinciden algunos. Pero tiene sentencia firme. Ya no voy a decir, señor juez, hay otro proceso que está tramitando. No, voy a decir, hay otro proceso que tiene sentencia firme. En este caso, la excepción que voy a plantear es la de cosa juzgada. Que tiene en común con la anterior, hay otro proceso donde coinciden los elementos. Que tiene diferencia, en la independencia no hay sentencia firme, en la cosa juzgada hay sentencia firme. En la transacción, conciliación y desistimiento del derecho, hubo otro proceso donde coinciden los tres elementos, donde hay sentencia, pero no terminó por el modo normal, que es la sentencia definitiva, que pasó a la autoridad de cosas juzgadas, sino que terminó por un modo anormal. Transacción, conciliación, desistimiento del derecho, porque el desistimiento del proceso permite un nuevo proceso. El desistimiento del derecho no. Después dice, las demás defensas temporarias que se consagran en las leyes generales, tales como, la enumeración es enunciativa, el beneficio de inventario de discusión, o las de los artículos 24, 86, 33, 57. El beneficio de inventario es algo que estaba en el código, que antes no era regla, y después en el Código Civil no era regla, después con la ley 17711 fue regla, es el hecho de que los herederos reciben la herencia con beneficio de inventario, es decir, que responden por las deudas del causante con los bienes de la sucesión, no con los propios, con los personales. Y el beneficio de discusión es el que pueden oponer los fiadores, lo que vulgarmente se dice garante, pero en realidad es fiador, el contrato se llama fianza, y por el cual lo que plantea es que primero se excutan, es decir, que se intente cobrar de los bienes del deudor principal y después recién, si no alcanzan, pueden ir contra el fiador. ¿Está claro? Aclaro que, y esto para los que ven contratos ya lo saben, que cuando la fianza es solidaria, se renuncia a este beneficio de discusión y son los dos, deudor principal y fiador, solidariamente deudores por igual. El 24, 16, 33, 57 en realidad tienen otro número, que es 22, creo que es 22, 79 y 22, 82. Tiene que ver con, en un caso con las defensas, las denominadas defensas del posesorio. Me voy a meter en un tema que no vemos en esta materia. Cuando se discute la posesión de una cosa, si se pierde ese juicio mediante un interdicto, ¿sí? Yo después para iniciar
el juicio donde discuto la propiedad, tengo una acción de reivindicación, si perdí la anterior tengo que pagar las costas. Yo interpongo un interdicto, deduzco un interdicto para recuperar la posesión de una cosa. Lo pierdo, entonces inicio una acción de reivindicación, donde reclamo la propiedad de esa cosa, no la posesión, la propiedad de esa cosa. Si no pagué las costas del proceso anterior, no puedo promover el nuevo. Si lo hago, me pueden plantear esta excepción de la defensa temporaria. Pagar las costas y después podés continuar. El otro artículo se refiere al 2289, se refiere a el 2272 y 2289. El 2289 se refiere a las denominadas días de llanto y luto. Cuando fallece una persona, no podemos ir a reclamarle a los herederos que acepten herencia hasta que no pasen 9 días de fallecido. Que eso en realidad tiene un fundamento en la tradición católica, son los 9 días que son la denominada novena. Es impracticable esto, es decir, es imposible que yo en 9 días pueda iniciar un proceso y notificar la demanda, ¿sí? Y encima me opongan excepción. Es decir, que sería la verdad imposible que antes de que se cumplan los 9 días de llanto y luto pueda yo estar ya cayéndole a los herederos para que acepten la herencia. La excepción del 346 es la excepción de arraigo. La excepción de arraigo es cuando la parte actora no tiene domicilio en la República. Entonces, en la República Argentina. Entonces, el demandado puede oponer la excepción de arraigo. ¿Por qué? Porque el demandado lo que plantea es, si yo gano, me va a tener que pagar las costas. Y si no tiene domicilio acá, ¿cómo me las cobro las costas? ¿Sí? Entonces, se lo intima la parte actora a que deposite en caución una suma determinada de dinero que va a fijar el juez. Cumplido eso, continúa, es dilatoria. ¿Sí? Además de oponer excepciones, el demandado puede, o conjuntamente, es decir, ya sea en escrito separado o el mismo escrito, el demandado va a contestar la demanda. La contestación de demanda está en el artículo 354. El artículo 354 es de capital importancia para entender el proceso civil. Y nuevamente lamento que la clase no sea presencial. Perdón si soy reiterativo. Fíjense el 354. Dice, en la contestación de demanda, el demandado podrá oponer todas las excepciones o defensas que no tuvieran carácter previo. Y deberá, es decir, todas las que no son previas, las que no apuntan a los presupuestos procesales, van a ir en el escrito de contestación de demanda. Dice, deberá, en realidad deberá está mal usado, es podrá. Recuerden de que en el proceso no hay obligaciones, hay cargas. Es decir, si quiere hacerlo, lo hace. Si no lo quiere hacer, no lo hace. Pero después va a soportar las consecuencias de esa omisión, de las cuales vamos a hablar en este rato que nos queda. Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de documentos o telegramas o acompañados o cartas o telegramas que le hubiesen sido remitidos. Es decir que, primero, el demandado puede expedirse respecto de los hechos que están relatados en la demanda, de la autenticidad de los documentos acompañados a la demanda, o de la autenticidad, envío o recepción de las cartas o telegramas acompañados a la demanda. ¿Puede negarlos o no puede negarlos? Ahora, si ni lo niega, esa negativa tiene que ser de una manera bastante particular. La ley tiene una técnica legislativa bastante particular y medio complicada, porque casi que les dice cómo tiene que ser, pero por contraste, cómo no tiene que ser. Porque fíjense que dicen,
el silencio, la negativa, el silencio de las evasivas, perdón, o la negativa meramente general, es decir, los hechos, documentos, cartas o telegramas, no negados, eso sería el silencio, negados en forma evasiva, no en forma expresa o categórica, o negados en forma general. ¿Qué es negados en forma general? Niego todos los hechos expuestos en la demanda. Eso es negar en forma general. Niego toda la documentación acompañada. Eso es una negativa general. ¿Sí? Esas tres posibilidades, silencio, evasiva, negativa general, tiene una consecuencia para cada uno de los supuestos. Esto nos mete en un tema. En el procesal civil tenemos un punto en el programa que se llama el silencio en el proceso. ¿Cuál es la consecuencia del silencio? Del silencio es la falta de negativa o la defectuosa negativa, que es lo mismo. La mala negativa, la defectuosa negativa, es lo mismo que la falta de negativa. Esto trae una consecuencia, que es la que establece a continuación. Por eso les digo, el artículo 354, específicamente el inciso primero, cada punto, cada coma, cada palabra, cada verbo, tiene una trascendencia. Y por eso lo vamos desmenuzando palabra a palabra. El silencio, las evasivas, la negativa meramente general, podrá ser interpretada por el juez como un reconocimiento de los hechos lícitos afirmados en la demanda. Es decir, consecuencia del silencio respecto de los hechos que el juez podrá tomarlo como un reconocimiento, como una admisión. Podrá. Respecto de los documentos atribuidos al demandado, deberá tenerlos por cierto. Yo acompaño, en un juicio por incumplimiento de contrato, acompaño un contrato que digo que está firmado por el demandado no niega la autenticidad, el juez lo tiene que tener por cierto. Deberá tenerlo por cierto, no le da margen al juez. ¿Está claro esto? A contrario sensu, los documentos no atribuidos al demandado, si el demandado no los niega, podrá tenerlos por cierto. ¿Está claro? Por ejemplo, yo acompaño facturas o presupuestos expedidos por terceros. Al demandado no le consta si son ciertos o no son ciertos. No los niega, el juez podrá tenerlos por cierto. No deberá. El fundamento es ese, que no le consta al demandado. Cartas o telegramas. Enviados al demandado o enviados por el demandado, supuestamente, no los niega, deberá tenerlos por cierto. Cartas o telegramas que corresponden a un intercambio telegráfico con terceros, al demandado no le consta, podrá tenerlo el juez por cierto, si no son negados. Entonces, en la práctica, ¿cómo el demandado va a tener que negar los hechos y la documentación para que la negativa verdaderamente funcione? Bueno, se va a tener que tomar un trabajo que a veces resulta engorroso, y es el siguiente, el de ir negando puntualmente cada hecho. Niego que en la fecha indicada, en tal fecha, haya celebrado un contrato. Niego que la firma inserta en el contrato acompañado me pertenezca. Niego que se me haya remitido la carta documento o yo haya recibido la carta documento acompañada en la demanda. Niego que adeude la suma de dinero X reclamada en la demanda. Hecho por hecho. Cada uno, puntualmente. ¿Sí? Tiene que ir desmenuzando la demanda. Ojo, los hechos que quiera negar, los que no quiera negar, no. Porque hay hechos que no los va a negar. El defensor oficial no está sujeto a esta carga. ¿Por qué? Porque no le consta personalmente los hechos. Defensor oficial que contesta cuando el demandado fue notificado mediante dictos. Y los sucesores universales, respecto de los hechos del causante, del cual no formaron parte, tampoco. El demandado se murió. Quienes van a intervenir van a ser sus sucesores universales. Ahora,
Si participaron de esos hechos, o respecto de hechos de los cuales han sido parte, sí tienen la carga de negarlos. Ahora, o de documentación que les pertenece, sí. Ahora, si el heredero, el hijo del demandado, está contestando la demanda por una relación jurídica del cual no forma parte, en un contrato celebrado por su padre. Él no tiene nada que ver, solamente es el sucesor, el sucesor universal. No tiene la carga de negar hechos de documentación que él no le pertenece, no la firmó. ¿Sí? Además de negar, niego, el demandado podrá, inciso 2, expresar con claridad los hechos que alegare su defensa. Es decir, va a poder hacer relato de los hechos con la misma carga del 330, inciso 4, los hechos expuestos claramente, porque recuerden que la plataforma fáctica sobre la cual va a resolver el juez está constituida por los hechos incorporados en la demanda, y los hechos en la contestación o reconvención y contestación de reconvención. Observar, dice 3, en lo aplicable, los requisitos del 330. La contestación de demanda tiene un esquema similar a la de la demanda, pero obviamente, ¿qué vamos a decir? Va a tener una negativa, relato de los hechos, ofrecimiento de prueba documental, en el caso del ordinario, en provincia, en el resto de las demás pruebas también, derecho petitorio. Otra de las opciones que tiene el demandado, opción 2, es la reconvención. ¿Qué es la reconvención? La reconvención es la pretensión o las pretensiones deducidas por el demandado contra el actor en el mismo proceso. Suele decirse o presumirse que la pretensión deducida por el demandado contra el actor tiene que tener relación con la pretensión deducida por el actor contra el demandado. Es decir, tiene que estar originada en la misma relación jurídica, tiene que tener conexidad. El actor inicia un juicio por cumplimiento de contrato y el demandado reconviene reclamándole al actor por cumplimiento del mismo contrato. ¿Sí? Sin embargo, no necesariamente tienen que guardar conexidad. ¿De dónde sacamos esto? Primero el 355 no lo dice. Si ustedes van al 485, van a ver que en el 485 dice, el demandado podrá deducir reconvención, pero la misma tiene que guardar conexidad, tiene que estar originada en el mismo objeto y causa de la pretensión principal. Entonces, si en el sumario me exigen que tenga conexidad, en el ordinario, al contrario sensu, no se exige conexidad. Completando un poco el cuadro, es que en la provincia de Buenos Aires, en el proceso ordinario, la reconvención no necesariamente tiene que guardar conexidad con la pretensión principal deducida por el actor de la demanda. En el sumario sí tiene que guardar conexidad. En el sumarísimo no hay reconvención. En Nación, y después de la reforma de la 25.468, la reconvención tiene que guardar conexidad. Y en el sumarísimo no hay reconvención, no hay proceso sumario. Ya lo dijimos. En la práctica, la verdad es que la reconvención guarda conexidad en prácticamente todos los casos, aún en procesos ordinarios, con la pretensión principal. Fíjense que el 355, perdón, dice, en el mismo escrito de recontestación de demanda, deberá el demandado deducir reconvención si se creyere con derecho a hacerlo. Si no lo hace en ese momento, no podrá hacerlo en el futuro, en este proceso, sin perjuicio de su derecho a hacerlo en otro. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que si el demandado quiere deducir una pretensión contra la actora en el mismo proceso, tiene que hacerlo mediante una reconvención en el momento que contesta la demanda. Si no lo hace en este momento, no lo va a poder hacer después en este proceso. Pero sí lo puede hacer en otro. A ustedes los viene a ver el abogado, a ustedes los viene a ver el demandado. Ustedes son abogados del demandado, los viene a ver el demandado. El demandado, les
los viene a ver con la cédula de notificación de la demanda. El demandado en principio los viene a ver para que ustedes los patrocinen o representen en la contestación de demanda y en el resto del proceso, obviamente, ¿no? Sin embargo, el demandado les dice, la verdad, este reclamo me parece disparate, porque no solamente la parte actora no tiene razón, sino que además a mí me provocó un perjuicio enorme, porque fue él el que incumplió el contrato y a mí me provocó un perjuicio bastante grande. ¿Y en qué consistió el perjuicio? Bueno, al no entregarme la mercadería que habíamos pactado, sino mercadería que era defectuosa, yo, además de la que le pagué en parte a él, tuve que salir a comprar otra. Los precios se habían disparado porque eran valor dólar. Y yo la verdad no iba a hacer nada. Pero ahora le voy a reclamar. Bueno, todas estas circunstancias que usted me dice, le van a decir ustedes. ¿Tiene la documentación respaldatoria que podamos para poder armar un reclamo? Sí la tengo, pero lo tengo que ver al contador, el contador está de vacaciones, yo estoy complicado. ¿Cuándo se la tengo que traer? Mire, yo el plazo para contestar la demanda, si usted quiere deducir reconvención, es el mismo plazo para contestar la demanda. El plazo para contestar la demanda se vence el miércoles de la semana que viene. No, no llego, me dice su cliente. Bueno, entonces vamos a contestar la demanda solamente. Y el cliente dice, ¿pero cómo? ¿Quiere decir que no lo voy a poder reclamar esto? Sí lo vas a poder reclamar, pero en un proceso por separado. Después, tranquilos, nosotros vamos a iniciar nuestro juicio, donde nosotros vamos a ser actores y el que es actor va a ser demandado. Obviamente esos dos juicios se van a acumular. ¿Me siguen? Es decir, el demandado puede reclamarle al actor en este proceso, pero si lo hace al momento de contestar la demanda, no después. Si no lo hace en ese momento, lo puede hacer después, pero en otro proceso. Inicia otro proceso por separado. Que repito, se van. Eso es lo que dice la última parte. Salvo su derecho de hacer valer su pretensión en otro juicio. Otra opción es que el demandado se presente, opción 3, y reconozca, admita la pretensión deducida en el proceso. Si la admisión de la pretensión es total, es un allanamiento total. Y por lo tanto, en ese caso se va a dictar auto para sentencia y después la sentencia. Y terminó el proceso, terminó la instancia. Si el allanamiento es parcial, puede ser que se allane a una pretensión y no a otra. Supongamos que es un juicio donde se le reclama división de condominio y reintegro de gastos. Se allana la división de condominio, es cierto. Tenemos que dividir el condominio. No vamos a hacer más condominios. Que se venda y cada uno que se reparta cada uno la mitad. Pero todos estos gastos que vos me estás reclamando, todo mentira. Entonces se allana una y no se allana la otra. ¿Sí? El proceso va a continuar. ¿Está claro? Y al final del proceso se resuelve el allanamiento y la pretensión que no se había allanado. Cuarto supuesto. Y con esto ya sí, ya nos empezamos a despedir. Pero así ya cerramos esto. El demandado no comparece. Nos vamos del articulado para atrás, porque nos vamos a la parte o al capítulo del código que habla del régimen de las partes. Las reglas generales, representación procesal y patrocinio de grado. Artículo 59, rebeldía. ¿Cuándo hay una rebeldía? ¿Cuándo una parte se declara en rebeldía? Cuando, fíjense el artículo 59,
la parte que con domicilio, cada palabra importa. Domicilio conocido, debidamente citada, no comparece o abandona el proceso, podrá ser declarada en rebeldía a pedido de la otra. Entonces, extremos para que se declare en rebeldía. Primero, que tenga domicilio conocido. Quiere decir que el que fue notificado por edictos porque tiene domicilio desconocido no puede ser declarado en rebeldía. Se le da intervención al defensor oficial. Domicilio conocido. 2, debidamente citada. Si no lo citamos, no podemos decir no compareció, porque no lo citamos. Debidamente citada. 3, no comparece o, habiendo comparecido, abandona el proceso. Acá estamos hablando del no comparece, el demandado que le llegó la notificación de la demanda y no hizo nada. No fue corriendo un abogado, no hizo nada. Y venció el plazo. Ha pedido a la otra parte, no de oficio. 4 cosas. Tiene que concurrir. 4 extremos. Va a ser declarado en rebeldía. Efectos. 59, segundo párrafo. La rebeldía se le va a notificar por cédula. Otra vez va a ir el notificador con una cédula de notificación. Y todas las demás resoluciones se notifica al Ministerio Legis. Hasta la sentencia. La sentencia también. Es decir, solamente por cédula. La rebeldía y la sentencia. De lo demás queda notificado Ministerio Legis. 2. Artículo 60. No altera la secuela regular del proceso. ¿Qué significa esto? El proceso continúa con el demandado en rebeldía. Si no, sería muy fácil. El demandado queda en rebeldía y te para todo. No. El proceso continúa con el demandado en rebeldía. Fíjese el 60, segundo párrafo. La sentencia va a ser dictada de acuerdo al mérito de la causa y de acuerdo a lo establecido del 354, inciso primero, que veíamos recién. En caso de duda, la rebeldía será una presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados en la demanda. Nosotros vimos recién, hace un rato, que si el demandado comparece y no niega un hecho, eso el juez lo podrá tomar como una admisión. Podrá. En este supuesto, directamente, ni compareció, por lo tanto, tampoco negó el hecho. Hay una discusión respecto de si esta presunción del artículo 60, segundo párrafo, es más gravosa que la del 354, inciso primero. Si el podrá del 354, inciso primero, es igual a el efecto que está en el segundo párrafo del 60, o si, habiendo rebeldía, hay una mayor presunción de verdad respecto de los hechos de la demanda. En la práctica termina siendo a la hora de juzgarlos prácticamente lo mismo. ¿Sí? Y de hecho, bueno, también que son a cargo del rebelde las costas, la rebeldía no exime de la apertura a prueba. Es decir, no exime que al actor de acreditar los extremos de su pretensión. ¿Sí? Y él lo dice el 61, si después la creación es necesario, va a abrir la causa a prueba. Otra de los efectos, artículo 63, medidas precautorias. Se pueden decretar medidas cautelares sobre el rebelde. ¿Por qué? Porque la rebeldía importa una presunción de verdad de los hechos y por lo tanto está acreditada la denominada verosimilitud del derecho. Nosotros no vemos medidas cautelares en esta materia, ¿no? Pero uno de los extremos para las medidas cautelares, un embargo preventivo, una inhibición preventiva, secuestro preventivo, es que el derecho reclamado sea verosímil, en principio verosímil, ¿sí? Y también que haya peligro en la demora. Quien está en rebeldía se hace presumir esa desidia que pueda presumir de que insolventándose para no cumplir una sentencia condenatoria en el futuro. Si el rebelde comparece, hace cesar la rebeldía. Pero el proceso continúa, es decir, el rebelde se sube al tren en la estación que esté, no puede hacer volver atrás el proceso. ¿Sí? Las medidas precautorias subsisten, en principio, excepto que el rebelde pruebe que la rebeldía fue por un hecho que no le es imputable. Por ejemplo, le notificaron la demanda en la casa y él estaba en terapia intensiva.
y estuvo en terapia intensiva un mes. Cuando salió ya había vencido el plazo para contestar la demanda. Está bien notificado, antes que me lo digan. O estaba de viaje, ¿sí? En el exterior. Cuando volvió, ya le había vencido el plazo. Ese era el domicilio, así que estaba bien notificado. El motivo de la rebeldía es un motivo por el cual que no le es imputable. Entonces, en ese caso, excepcionalmente puede pedir el levantamiento de las medidas precautorias. El rebelde también va a poder producir prueba en segunda instancia, ¿sí? Con eso terminamos acá por hoy, ya hemos visto bastante. La clase que viene nos vamos a meter ya en la etapa probatoria. Tengan todos buenas tardes. Yo. Hasta luego.